Hola a todos, soy Roberto Granda, presidente del Club de los Viernes. Estamos en conversaciones en libertad, entrevistas en libertad, mientras nos dejen. Hoy voy a contar con José Luis Montesinos, que está en Valencia. Vamos a contactar con Valencia. Él es vicepresidente del Partido Libertario, colaborador en Disidencia, autor de varios libros, entre ellos el Manual Libertario. Además, es bastante activo en redes, donde siempre deja frases o artículos dados a la reflexión y, por qué no, a la polémica. José Luis Montesinos, bienvenido y muchas gracias. Bien hallado, muchas gracias a vosotros por poneros en contacto conmigo y por darme la oportunidad de charlar un ratito pues, con vosotros y con todo el mundo. Bueno, a ver, la más reciente actualidad, la más inmediata actualidad, como dicen. Te he visto muy crítico con los impuestos y sobre todo con el sangrado a los autónomos, hasta el punto de afirmar que este gobierno confiscatorio, y cito textualmente, están como putas cabras, pero como putas cabras criminales. Sí, vamos a ver, es que yo no acabo de entender, o sea, igual soy muy obtuso y mi mente es muy corta, pero yo no acabo de entender por qué yo, por ganarme la vida, yo, cualquiera, evidentemente, tiene que pagar nada. Es decir, me parece una cosa, no sé, de primero de ser humano, ¿no? De decir, básico, es decir, nos tenemos que alimentar y para alimentarnos, pues bueno, tenemos que hacer ciertas cosas, porque le tengo yo que pagar nada a nadie por comer o por vestirme, por pagarme la hipoteca de mi casa, ¿no? Es decir, es demencial. Y además, no solo en ese aspecto o en ese punto, sino que además, evidentemente, bajo la coacción de que si no pagas, se meten en tu cuenta corriente y te lo quitan, además te obligan a trabajar a través de cuenta corriente para podértelo quitar y no te puedas escapar, etc, 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 etc. Al final, esto evidentemente, pues es muy sencillo, cuando la presión sube, pues la gente se va al mercado negro, se va a trabajar en B, como ha pasado toda la vida, nos iremos a la economía sumergida, volveremos, pues no sé, si nos prohíben el dinero en efectivo, pues haremos pagares con billetes del monopolio, ya veremos, o con monedas de oro, con lo que sea, o con bitcoins, porque también pues están ahí las criptomonedas que pueden ser una válvula de escape y nos saldremos del tema. Pero al final, si los impuestos son impuestos y no son propuestos, son impuestos y no son finalistas, es decir, yo no sé por lo que pago, a mí me quitan el dinero y ya está. Entonces, no sé, no tiene mayor, no tiene ningún sentido si te paras un momentito a pensarlo y te tienes a decir, todo este tinglado, ¿no?, que está montado, pues es sobre eso, sobre falsedades y sobre coacción para vivir a costa de los ciudadanos, ¿no? Y no hay más, no hay mucho más. Es decir, su manual no va de ayudar a nadie y no va de salvar el país ni nada por el estilo. El manual del político en general y de la izquierda en particular va de salvarse a sí mismo, porque todos vivimos para salvarnos a nosotros mismos los primeros y ellos pues lo llevan muy a gala y hacen todo lo que sea para hacerlo, ¿no? Otros lo intentamos, pues que el salvarnos a nosotros mismos no sea un problema para los demás, pero bueno. Hablando de salvar, es muy gracioso porque, mira, 50 millones para rescatar Plus Ultra, que es una aerolínea chavista. 100 millones para las teles, 450, más de 450 millones para el ministerio chorra este y demencial de Irene Montero. Irene Y Montero, luego sí. te, y luego, y luego te dicen, ser patriotas pagar impuestos, porque la sanidad, la educación... Chicos, ser patriota es otra cosa muy distinta. Es decir, yo no soy una persona especialmente que tenga un especial amor a la patria ni a los símbolos patrióticos ni nada de eso, pero yo entiendo que yo vivo en una sociedad, perdón, con ciudadanos, con mis padres, con mis amigos y con gente que vive y que depende en cierta manera, pues indirectamente de cosas que yo puedo hacer, pues porque utilizan los mismos espacios físicos que yo, las carreteras, etcétera, etcétera. De alguna manera, pues tenemos un deber moral, todos con todos, de llevarnos bien y de tratar de convivir de la manera más hermosa posible. Pero vuelvo a lo de antes, es decir, ellos se apoyan en la falacia, ellos se apoyan en la mentira. La patria, el amor a una nación, a una tierra, a un lo que tú quieras, es decir, yo ni entro ni salgo y además es una cosa que mucha gente distinta entiende de distintas maneras, no tiene nada que ver con eso. Es decir, nos podemos organizar de 1.000 millones de maneras distintas y seguir conviviendo, teniendo el mismo espacio, llamándonos pues España o Comunidad Valenciana en mi caso, o autonomía o Comunidad Autónoma de Murcia, de Madrid o de Castilla y León, me da igual. Es decir, podemos utilizar espacios comunes y nombres comunes y podemos todos animar a la misma selección de fútbol o de baloncesto,
y no tener un sistema de gobierno como el que tenemos. Es decir, todo esto viene porque mezclamos ese tipo de cuestiones que son personales y que son, pues, ¿cómo te diría yo?, de la convivencia de la sociedad con el modelo organizativo que nos viene impuesto, además, que venimos arrastrando de hace años, ¿no? Que es el Estado-nación. Y no son lo mismo, ni tienen por qué ser lo mismo. La historia está repletísima de modelos organizativos distintos a lo que tenemos ahora. De hecho, el Estado-nación es relativamente moderno, ¿no? Desde el siglo XVIII. Antes no había estados como ahora. Y bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Es decir, no sé si estábamos mejor o peor. En muchas cosas estábamos peor, pero en otras tampoco estábamos tan mal. Y hemos avanzado hasta aquí. Es decir, y el ser humano sigue evolucionando. No es este el único modelo organizativo. Y por supuesto, un modelo organizativo que se basa en la coacción para sacarnos la pasta y para mantenernos en casa encerrados, como pasa esta pandemia, y todo este tipo de cosas, pues no es el modelo organizativo que yo deseo ni para mí, no tengo hijos, para mis sobrinos, ni para las futuras generaciones, ni nada por el estilo, ¿no? Esto no funciona así y lo podemos organizar de otra manera muy distinta, ¿eh? Antes hablábamos de Twitter. La mayoría de estudios dicen que las redes sociales ayudan a la polarización. Las redes sociales tienen que ser un poco como el alcohol, ¿no? Lo que te ponen ahí de consumir con moderación. Sí. A veces los grupos de WhatsApp, recuerdo, y los de Telegram y tal, que se montan unos pifostios tremendos entre gente que seguramente si se estuviera tomando una caña se querría muchísimo y a veces llevan al malentendido, ¿no? Y eso en las redes sociales pasa muy a menudo y el otro día creo que era Luis Gómez, Luis Ignacio Gómez, el que hablaba de ello en Disidentia el miércoles, decía que tendemos a formarnos un relato de las cosas y las cosas que apoyan nuestro relato las creemos con más facilidad y las cosas que no apoyan nuestro relato tendemos a no creerlas y tendemos a intentar rebatirlas, ¿no? Y eso nos pasa a todos. Y eso en las redes sociales es muy importante, ¿no? Resulta, si te das cuenta, vivimos mucho en la burbuja de nuestras redes sociales. Parece que si apoyas a un partido o a otro, o a un equipo de fútbol o a otro, todo el mundo lo apoya porque realmente con quien estás relacionado es con las personas de ese entorno, con una forma de pensar o de ser o de vivir o de entender la vida parecida a ti, y entonces pues te vas aglutinando. Entonces parece que todo lo que sale de ahí tiene mucha más fuerza y mucha más potencia que en lo que en realidad es. Entonces, claro, evidentemente eso, el estar en una caja de resonancia, en una caja de eco tuyo, pues lleva a lo que tú dices, ¿no? Llega un poquito a que se polaricen las ideas. Aparte, en las redes sociales normalmente el debate no es que sea especialmente profundo y espeso, ¿no? Sobre todo en Twitter con 240 caracteres, en Facebook aún la gente se enrollaba más, pero vamos, tampoco es que el debate sea muy espeso y muy profundo y tampoco es que dan para más. Y muchas veces nos olvidamos eso, de que estamos en cajas de resonancia y claro, cuando salimos de la caja, pues choca mucho y choca más a lo mejor que incluso si estuviéramos tomando una caña con nuestro adversario, por decirlo así, o por nuestro contrincante, que no enemigo, por supuesto, y nos entenderíamos mejor. Hablando de adversarios, a mí me da mucho la atención, y esto lo he hablado también en otras entrevistas, cómo la izquierda ha asumido de buena gana, incluso de forma entusiasta, la imposición estatal y el carácter territorial de los derechos. Es decir, siendo el nacionalismo un proyecto constitutivamente reaccionario, de somos diferentes, por lo tanto tenemos que tener unos privilegios, eso se ha vendido como progresista entre la izquierda, incluso entre intelectuales de izquierda, que, como me decía Sabater, puede que sean los más tontos de toda la sociedad. Es que es muy curioso, es decir, con el afán colectivizador que tiene la izquierda, la gente, digamos, de derechas también muchas veces peca de ello, pero peca de una manera distinta. Y la izquierda tiene una forma de colectivizar muy naif, ¿no? Todos somos mujeres, todos somos transexuales, todos somos españoles o catalanes o vascos o valencianos, y a partir de ahí pues evidentemente el enemigo como lo pone enfrente, lo pone fuera y ya está, ¿no? Y se trata de darle leña al mono y luego de repente, claro, surgen unas incongruencias terribles. Ahora con las leyes estas del sí solositas, estas chorradas de Montero y Cía,
acaban pegándose entre ellas porque, claro, el feminismo no es esto, ahora los estos no son lo otro. Vamos a ver, coño, las leyes tienen que estar para cuando surgen problemas entre personas. Y punto. Todo lo demás son mandangas. Y la izquierda al final, como lo que persigue, es un sistema colectivista importante en el que todos los que están ahí quieren de alguna manera, de una forma, pues sobre todo, me imagino que cuando son jóvenes idealista, pero luego se tornan bastante, pues no sé, en personajes bastante grises y peligrosos, ¿no? Quieren dejar su impronta en el mundo, ¿no? Que el mundo, pues ahora han aprobado la ley del cambio climático, todas estas leyes de género, de tal, de no sé qué. Es decir, no, chico, el gobierno no debería estar para eso. El gobierno debería estar para cuando surgen problemas entre las personas. Nada más. Todo lo demás es decir, todos los temas preventivos es una coacción a las libertades que no lleva a ningún lado. Al revés, crea más problemas de los que soluciona y ahora lo estamos viendo, ¿no? Podemos hablar cualquier tema, pues viene sobre todo, pues eso, de una colectivización excesiva. Hablamos de los buenos, los malos y tal, ellos se mantienen en el poder así, pero eso, todas las derivadas que tiene en cuanto, pues no sé, me da igual, mercado de trabajo, economía, relaciones entre distintos territorios, como también has apuntado tú, etcétera, etcétera, pues todos son consecuencias negativas, ¿no? Pero, claro, en esa deriva reaccionaria de la izquierda, yo tengo la impresión de que están ganando lo que se llama la batalla cultural, porque, y de hecho, veo más necesario que nunca discutirles el terreno en cuanto al relato. El relato de toda esa amalgama ideológica, es decir, de la ideología de género, el absurdo desdoblamiento Sí, gramatical, el ecologismo falaz, todo el tema identitario, realmente son un rodillo. Porque si lo piensas, lo tienen todo, es decir, el poder, los medios de comunicación y toda la maquinaria de agitprop, de agitación y propaganda. Entonces, a nosotros nos queda eso, disidencia, el club de los viernes, cosas muy poquitas y muy concretas. no, a ver, decir, yo me estoy acordando ahora, cuando hablo de estas cosas, me acuerdo de Fernando Díaz Villanueva, ¿no? Cuando en el vídeo ese bastante famoso de cómo hablarle a una persona, a un izquierdista de este estilo, ¿no? Pero, señora, usted es un asesino en potencia, usted es un gilipollas si no sabe que es un asesino, y si no es un asesino. Es decir, usted lo que está haciendo es coartar la vida de las personas. Y lo que está haciendo es quitarle vida a las personas. Una persona que quita la vida es un asesino. Usted está defendiendo causas, usted está defendiendo causas que son absolutamente contrahumanas, ¿no? Que van contra todo lo que el ser humano es. Usted es una mala persona. Usted es una persona que se comporta mal con la sociedad. Por mucho que usted crea que se está comportando bien, usted se está comportando mal. Y hay que decirlo, y hay que decírselo a la cara. Es decir, cualquier colectivista que trate de, efectivamente, como tú dices, convertir, pues no sé, se me ocurre una de las cosas que está muy de moda ahora, ¿no? El involucionismo este de no, es que claro, fíjate, estamos colonizando el mundo y claro, nos lo estamos cargando y tal, el ser humano es la plaga. Si tú piensas que el ser humano es una plaga, pues la solidaridad bien entendida empieza por uno mismo. Demuestra que el ser humano es una plaga, pero demuéstralo hasta las últimas consecuencias, si te pones tonto, ¿no? Pues estas son el tipo de incongruencias que ellos cometen y este es el tipo de incongruencias que, como tú muy bien dices, no hay que dejar pasar una y darles el tortazo dialéctico cada vez que lo dicen. Oye, es que usted está defendiendo una barbaridad. Es que usted es un bárbaro, es que usted es un asesino, usted es un ladrón en potencia. Usted es mucho más egoísta que yo, porque yo no me meto en su vida. Me meto, decir, pues eso, hay que decírselo y hay que decir, y además, si hablamos de comunistas, encima, usted defiende una ideología que se ha llevado por delante a 100 millones de personas. No me toque los cojones, pues por supuesto que yo soy moralmente superior a usted. De hecho, la gente con más predisposición autoritaria que conozco y más intolerante son los que se autodenominan progresistas. Les encanta obligar o prohibir. No, yo quiero que a mis hijos les obliguen a hablar gable. No, yo como no estoy de acuerdo contigo, te bloqueo o te elimino sin mediar más palabra. Y dices, joder, con el tolerante. Sí, es que es una perversión de la bondad. Pues no, ahora no recuerdo, creo, Lavo de Carrera, no recuerdo de quién era la frase, que el comunismo, el socialismo no era un buen ideal que se pervirtió, ¿no? Es un ideal perverso que se ha vendido como algo bueno y que
como a los gobernantes del siglo XX pues les ha venido bien, les ha venido bien ese rodillo para mantenerse en el poder, pues lo han abrazado y lo han promovido y bueno, pues se han valido de recursos como la educación estatal, que lo que hace, la educación estatal al final está pensada para crear afectos al régimen, así la pensaron los alemanes y la potencia Bismarck cuando la pusieron en marcha y funciona muy bien. Y entonces pues crean afectos al régimen y crean afectos a estas ideas. Y no son capaces de ver la contradicción, decir, o sea, que se llamen progresistas es ya de por sí una contradicción, ¿no? Es decir, es que yo estoy a favor del progreso. Maricón, si estás diciendo que lo que hay que hacer es apagar los aires acondicionados y volver a coger la azada y ir todos al campo a... Pero si eso está superado, coño, eso está superado. Es decir, ya hemos encontrado máquinas que hacen eso y que lo hacen muy bien y eso, pues eso, vete tú al campo si quieres. Si crees que estamos haciendo algo mal, empieza por demostrarlo. Y si crees que somos una plaga, pues ya sabes lo que tienes que hacer. Y es terrible, o sea, no es curiosísimo cómo son capaces de defender una cosa diciendo la contraria. Y ahí tenemos, como decía antes, tenemos que ser muy claros y tenemos que ser muy, no voy a decir broncos, pero sí firmes, ¿no? En decir, oye, usted está defendiendo una barbaridad. Y usted está defendiendo una barbaridad por esto, por esto, por esto y por esto. Lo que pasa es que también la religión es difícil. La religión es difícil vencerla con argumentos, pero bueno, ahí no hay que cejar en el empeño, no hay que comprarles el lenguaje, no hay que usar sus expresiones. Es decir, todo este tipo de cuestiones al final hay que ser militante, por desgracia, en ellas, y si no te dejan en paz, que es pues yo lo único que quiero es que me dejen en paz, si no me dejan en paz, pues estar ahí para intentarlo, ¿no? Por lo menos. Religiones. En tu novela Johnny Bebab habla sin tapujos del alcohol, del sexo, de las drogas. Vamos a decir que es ficción adulterada. Hoy en día parece que... Hoy en día parece que hay un neopuritanismo que paradójicamente lo abandera la izquierda posmoderna o la izquierda pop, la izquierda tontita y monjil, ¿no? Es en contra de la censura, en plan de vamos a tener que acabar firmando un consentimiento para tener sexo, o sea, esto no sé, ¿qué opinas? A mí es una cosa que me resulta curiosísima porque yo nací ya con el dictador muerto, entonces me encontré con una sociedad que lo que necesitaba y lo que quería era libertad y que además en aquella época muy abanderada por la izquierda de toda índole, es decir, movimientos de todo tipo, en lo que se buscaba era la libertad, ¿no? Es decir, oye, venimos de una época de represión, pues yo no sé si más dura o menos porque no lo viví, pero bueno, venimos de una época donde las libertades estaban coaccionadas, entonces yo, pues en mi adolescencia y en mi juventud vivía eso, y de repente me encuentro, conforme me voy haciendo mayor, que eso que yo siempre he pensado que era bueno, que es bueno, joder, el sexo es maravilloso, pues no, anda que no es divertido, y anda que no tiene una utilidad, pues, para el propio ser humano, ¿no? Yo no sé si existe Dios o no, pero hizo una cosa chulísima, y es que todo lo que es necesario para vivir es estupendo, comer, beber, follar y esas cosas que se hacen en el váter cuando nadie mira, ¿no? Pues todo lo que es necesario para vivir es estupendo. Y, hombre, yo entiendo que la moderación pues puede ser una virtud, ¿no? Porque no podemos pasarnos todo el día borrachos ni desnudos por la calle, básicamente porque no nos moriríamos, pero al no comer, pero joder, el hacer estas cosas normalmente, el vivir el sexo con naturalidad, el vivir, pues eso, probar las drogas, el conocer cuáles son los límites del ser humano, experimentar, todas esas cosas. Experimentar joder, es necesario para avanzar en la sociedad. O sea, hay que saber experimentar con otras cosas. Es cierto que todas estas cuestiones tienen sus riesgos, pero si no explicas cómo funcionan, tampoco puedes explicar los riesgos. Y si están prohibidas y si son algo oculto, pues tienen mayor problema siempre que si es algo normal y natural, porque es normal y natural, y todo el mundo lo conoce y puede hablar de ello y se puede expresar con naturalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Los padres lo pueden explicar a los hijos, o en el colegio puedes tener distintas explicaciones, o decir, se puede hablar cosas, no sé, yo cuando estudiaba biología cuando era nano, pues te lo enseñaban cómo funcionaba el tema, y luego a mí, yo esto lo digo y va a resultar muy, muy extraño,
Pero yo recuerdo que en quinto de G, cuando yo tenía 10 años, el padre Coca, Javier Coca, un cura, nos juntaba en el salón de actos del colegio, yo iba al Pilar de Valencia, nos juntaba en el salón de actos a nosotros, que éramos pues 120 energúmenos, y a nuestros padres. Y daba una charla sobre sexo que nuestros padres salían acojonados de lo chula que era. Se hablaba de todo y tal, y no sé qué. Ya lo he dicho antes, yo ni soy ni dejo de ser católico, no soy católico, no creo en Dios, tal, pero si un cura es capaz de hacer eso, ¿qué cojones está haciendo esta gente? O sea, nos vamos para atrás. Es que no lo entiendo. O sea, yo a veces trato de explicar cosas, de explicarme cosas, digo, debo ser muy corto porque yo no acabo de ver por qué tenemos que ir para atrás. No estamos defendiendo nada. Las mujeres iban a casa igual de seguras antes que van ahora, no sé. Y cuando alguna se sentía insegura, pues decían, José Luis, llévame a casa. Yo cogía el coche y la llevaba a casa y no pasaba nada. Y ya está. ¿Qué problema hay con eso? Sí, no, Es decir, no, ahora somos todos asesinos, somos tal. Es que es algo tan demencial que a veces, te lo digo en serio, no acabo de muchas veces pillarles el punto más allá de todo, o sea, es algo tan a veces tan maquiavélico que se me escapa, ¿no? Que no creo, o sea, no acabo de creerme que haya seres humanos que tengan las ideas tan averiadas. estoy muy de acuerdo contigo. Estoy por afiliarme al Partido Libertario. Hay bastante gente, de esto quiero hablar también, que confunde el Partido Libertario con neoliberal, a los liberales españoles con lo que se conoce como liberales en Estados Unidos, que suelen encajar en el Partido Demócrata. Incluso se ha visto a seguidores de Trump con la bandera de Gazprom. Hay mucho lío, ¿no? Y hay mucha historia. A ver, mira, o sea, con toda la honestidad del mundo, ¿vale? Igual luego se me enfada alguien, si se enfadan ya se apañarán. Con toda la honestidad del mundo, cuando yo sé, porque cuando Juan Pina fundó el partido, pues quiso ponerle Partido Liberal, ¿no? Porque es una palabra además española, de origen español, con mucha tradición en nuestro país, aunque no lo creamos, y quiso poner el Partido Liberal, pero no lo dejaron porque el registro de partidos, bueno, entonces puso Partido de la Libertad Individual. Pero cuando ya llevábamos un tiempo en el tema, yo entré pronto, pero no entré inmediatamente después de fundarlo, tardé unos meses. Cuando llevábamos un tiempo en el tema, nos dimos cuenta de todo esto que tú estás comentando, ¿no? Es decir, que todo el mundo, y en los últimos tiempos, pues mira, ahora Ciudadanos quiere quitárselo de socialista o socioliberal y quiere llamarse solo liberal. Casado, Ayuso y compañía pues libertad, como socialismo o libertad. Y luego, pues todos a pedir a ver si nos hacen más leyes para poder encerrar a los ciudadanos. En fin, estas cosas. Todo este tipo de cosas, ¿no? Nos dimos cuenta de que hay una batalla que creo que en España ya lleva demasiado tiempo y como somos un partido pequeño no teníamos capacidad de lucha con la palabra liberal y además es que es así. Es decir, que los que se denominan liberales hoy en día en España pues son parte, digamos, del sistema, son parte del establishment, funcionan perfectamente dentro de este sistema y nosotros queremos cambiar este sistema. Es decir, a mí lo que no me gusta es el juego, ni siquiera las reglas. A mí lo que no me gusta es el juego, lo que te decía antes, ¿no? Este sistema de organización que nos hemos dado, como dicen los cursis estos de la democracia que nos hemos dado, a mí este sistema no me gusta y en el Partido Libertario a nadie le gusta este sistema y queremos revertir muchas de sus cosas para devolvérselas a los ciudadanos. Bien, entonces decimos que la palabra libertarismo, que es o el Partido Libertario, es libertarianism, que es lo que usan los americanos y los anglófilos para de alguna manera referirse a lo que en España era un liberal al uso, ¿no? Lo que pasa es que, evidentemente, no es que nos vayamos radicalizando, es que nosotros nos hemos plantado nuestras ideas y todos los demás parece que se quieren alejar de ellas, aunque quieran hacer cherry picking, ¿no? Coger algunas de ellas. Y luego, encima está lo que tú comentabas de los americanos, de los anglosajones o angloparlantes, ¿no? Que ellos usan el término liberal para referirse a socialista, con lo cual pues de alguna manera eso queda
queda un poquito, pues todavía más mezclado, ¿no? Y si quieres, aún te pongo la tercera, lo que pasa es que eso a la gente más joven ya le queda más lejos, pero los libertarios en España se les asociaba también mucho a la CNT, ya que María Iglesias y todo este tipo de cosas, aunque parece que esa batalla la tenemos más o menos ganada y sí que se nos asocia más a unos liberales o a un liberalismo más radical, es decir, a un liberalismo radical de raíz, no de extremista, sino radical de más hundido en los principios y tal. Y luego, ahora viene la siguiente, es decir, como hay una lucha por apropiarse la palabra libertad, pues hay una lucha por apropiarse los símbolos de la palabra libertad, ¿no? Ya, pues la bandera de Gadsden o el Don't Treat on Me o este tipo de símbolos que siempre han pertenecido a los americanos libertarios, ¿no? A los que tendrían afinidad, digamos, ideológica con nosotros y que, bueno, pues el otro día se pudieron ver en la sede del PP, que se ven en el asalto al Capitolio que nosotros denunciábamos, pues gente con banderas de Gadsden, etcétera, etcétera, que, bueno, que también nos preocupa y al final, pues bueno, mira, nosotros sabemos lo que somos, no nos importa explicarlo cada vez que nos dan oportunidad, no sé si lo he hecho muy bien o muy mal, pero bueno, es decir, nuestras ideas al final como partido político, yo siempre digo lo mismo, es decir, como partido político, olvidémonos de filosofías, olvidémonos de historias. Como partido político tenemos un programa político marco que tiene casi 100 páginas, resumidas en unas medidas y que en cada elección, pues como hizo Gloria el otro día contigo, pues oye, tenemos nuestras ideas y esto es lo que defendemos. Y todo lo demás, pues son un poquito cuestiones filosóficas que a veces empañan, no te creas que a veces empañan más que ayudan. Evidentemente tenemos una raíz filosófica importante, pero bueno, a veces eso es complicado de transmitir al votante, que además no entiende ni quiere saber de filosofías, ni de, pues eso, ni quién es Rothbard, ni Mises, ni Hayek, ni compañía, ¿no? Quiere otras cosas. Entonces, ahí Hay como partido algo, no estar ahí. Dime, perdona. no, que hay algo que le escuché a Vargas Llosa y decía que existe la libertad de expresión porque existe la democracia y que los estados son los censores, ¿no? Yo imagino que se refiere a estados como Turquía, China, Venezuela, pero hemos visto que censores pueden ser también las grandes compañías tecnológicas. Por ejemplo, Facebook le ha cerrado la cuenta al catedrático Félix Ovejero sin demasiadas explicaciones claras. O sea, porque sí. A ver, aquí hay dos cuestiones. Es decir, el tema es, evidentemente, o sea, la libertad, yo no estoy exactamente de acuerdo con Vargas Llosa, la libertad existe antes de que exista, o sea, la libertad existe porque existe el hombre. Punto. Es decir, yo ahora soy libre para decir que muevo el dedo y mi pensamiento va a mi mano y eso es libertad. Y a partir de ahí existe el hombre y luego veremos cómo la defendemos o veremos cómo la utilizamos. ¿Vale? Efectivamente, el censo, o sea, perdón, la censura es una demostración de poder. Es decir, como no me interesa lo que yo quiero, lo que tú dices, pues hago lo que yo quiero, perdón. Y en esto es lo que hacen las compañías que llevan las redes sociales, con una diferencia importante entre las redes sociales, entre lo que hacen las redes sociales y lo que hace el Estado. Es decir, el Estado lo hace bajo coacción y bajo amenaza, y en las redes sociales, pues siempre queda la oportunidad o siempre queda digamos, la suerte que te puedes largar a otra, ¿no? Siempre tienes una vía de escape. Claro, el problema es que nos hemos hecho muy dependientes de la tecnología. Todos hoy en día somos muy dependientes de la tecnología. Y casi el que nos cierren la cuenta de Twitter o de Facebook, para algunas personas, pues imagínate, pues cuando cierra YouTube un canal con 300 o 400.000 seguidores, como ha hecho en alguna ocasión, pues esas personas a lo mejor tienen unos ingresos que dependen de ellos, ¿sabes? Es complicado buscarse una vía de escape. Hay una diferencia importante, pero vamos, tampoco es halagüeño, es decir, tampoco es una buena noticia, porque otra de las cosas que sucede es que estas compañías, las grandes compañías no suelen ser muy pro en libre empresa, ¿eh? Las grandes compañías lo que quieren es mantener su cotarrito y entonces como el que puede hacerlo es el Estado, pues muchas veces son colaboracionistas con el Estado y esto es lo que pasa por desgracia en las redes sociales, ¿no? Que muchas veces pues se arriman al sol que más calienta y como ahora está de moda pues Black Lives Matter, pues ahora Sí, no se puede meter uno
con un negro porque haya hecho una barbaridad, o como ahora está de moda, pues eso, una mujer ha matado a un hombre, pero no se puede, a su marido, pero no se puede decir porque resulta que seguro que el otro era un tarambana, ¿no? Sí, Pues, de hecho, cómo funcionan los medios subvencionados estos por los millones del gobierno y en las redes también cala, lo hemos visto con la chavalada saliendo el sábado en el que decayó el toque de queda, pero claro, durante todo el estado de alarma ha habido manifestaciones y saqueos por un rapero delincuente, manifestaciones multitudinarias del Black Lives Matter y eventos de fútbol como la final de Copa, donde se veía a ambas aficiones vascas congregadas, o sea, mogollón de gente junta también, como el sábado o más. Entonces hay una doble vara de medir de manipulación mediática, pero es un discurso que cala y que se compra con facilidad. es que no es el qué, es el quién. Y claro, cuando a ti te dicen que tú eres de los buenos, pues hostia, mola mucho. Es así, es decir, mola ser de los buenos. Todos somos animales políticos, somos animales sociales. Mola ser de los buenos. Y mola estar en un grupo y mola, yo qué sé, tú sabes, canto. A mí me mola salir en un escenario que haya un porrón de personas diciendo lo bien que canto y lo guapo que soy. Joder, pues claro que mola. Mola ser de los buenos. Entonces, el de arriba, que lo sabe, que ya ha dejado su idealismo y se ha convertido en un cínico manipulador, sabe que tirando de ahí va a tener adeptos. Va a tener adeptos porque el que no tenga mucho tiempo para pensar las cosas, el que no tenga una inteligencia mediana, o el que le vayan mal las cosas y le pueda decir, no, tío, es que eso es culpa del cabrón ese. Joder, es que eso a las personas nos gusta, eso a las personas nos hace sentir bien. A las personas que nos den cariño y que nos digan que no es culpa nuestra, pues por suerte o por desgracia nos gusta, y eso es lo que hace el gobierno con estas cosas. Es que a ti no te va bien porque eres un manta que no, yo que sé, que no eres un mal trabaja, ¿no? Te va mal porque eres negro, o te va mal porque eres extranjero, o te va mal porque eres mujer, o te va mal porque eres... Coño, todo el mundo tenemos problemas, joder. Todo el mundo tenemos ratos en los que no nos va bien y en los que no nos sentimos tal. Y algunos, pues, como las personas normales y maduras, pensamos que, pues, si me va mal será por esto y por lo demás para allá. Yo siempre lo digo, yo en la crisis del 2008, como trabajaba mucho en la construcción, pues lo pasé muy mal. Y me di cuenta de que, sí, vale, o sea, había un cúmulo de circunstancias que yo en mi ignorancia no podía haber previsto. Pero coño, es que era evidente que yo tenía parte de culpa en el mogollón. Si yo no hubiera gastado más de lo que debía, pues a lo mejor hubiera aguantado un poco mejor, hubiera aguantado un poco más. Pero claro, Ya, ese examen, para eso hay que tener la cabeza muy amueblada. Y volvemos a lo de la educación de antes, que no es educación, sino que simplemente, no es ni siquiera adoctrinamiento, se trata de crear fieles defensores del Estado en el que vivimos. y ya para terminar, José Luis, se cumplen 10 años, una década ya del 15M. ¿Qué valoración haces de ese movimiento de entonces y de cómo estamos ahora y si se sacó algo en claro o en oscuro? En política, en los años que llevo yo, en política nada ocurre por casualidad. Es decir, no quiero decir que nadie me malinterprete. Yo soy nada conspiranoico, no creo en las conspiraciones, no creo que tengan fundamento, pero sí que sé que las cosas cuando pasan, cuando hay un run run, hay alguien detrás, hay intereses, y eso fue el 15M. Es decir, el 15M lo vimos o lo estamos viendo con nuestros amigos, pues el ex Coletas y su amigo Rejón. Eso no fue el 15M, es decir, el 15M pues fueron allí cuatro idealistas, como suele pasar, de los que se aprovecharon todos estos, montaron el tinglao y lo tiraron para adelante. Y que o sea, el 15M estaba Zapatero de presidente, si no recuerdo mal, es decir, que se lo montaron a la izquierda. Estos se montan las revoluciones a sí mismos y tal, o sea, es una cosa muy marciana. Y esto, es decir, todo aquello, es decir, con la colaboración, vamos, inestimable de don Mariano Rajoy y doña Soraya Sáez de Santa María, que fueron los que yo siempre lo digo, es decir, tuvieron en su mano desmontar todo y demostrar que efectivamente en el PP había algún liberal, y demostraron que son exactamente igual de colectivistas y comunistas que el resto, y propiciaron lo que tenemos ahora. Es decir, ahora mismo pues estamos en una situación crítica
ahogados a impuestos, con un Estado quebrado, con unas pensiones quebradas, con la juventud con más paro, o sea, con el mayor paro juvenil de Europa y del mundo civilizado, por así decirlo. Es decir, España hace revoluciones para ir a peor, ¿no? Es decir, bueno, revoluciones, por decirlo, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Es decir, monta tinglaos para ir a peor, y al final de allí salieron unos señores que lo único que querían era seguir chupando manejar el cotarro para poder chupar más de la teta del Estado, y ahí están. Y aquí estamos ahora, pues con ellos, pues en cargos de cierta relevancia, con chaletazos y con coches oficiales y con escoltas y tal que pagamos entre todos. Pues ese es el 15M. Y y lo que hay que hacer, pues lo que toca hacer, evidentemente, es darle la vuelta a la tortilla a todo esto. Es decir, no podemos ir hacia más Estado, porque pues esto de los impuestos autónomos, el peaje por las carreteras y tal, pues esto acabará reventando por algún lado, y si siguen en ese plan, pues nos iremos a la economía sumergida y ya veremos lo que pasa, ¿no? Y a partir de ahí, pues si el Estado cae o no cae, o a ver cómo se reconstruye, pues bueno, ya veremos en qué plan. Evidentemente lo que tenemos que hacer es ir a menos Estado. José Luis Montesinos, vicepresidente del Partido Libertario, muchísimas gracias por esta agradable charla. Muchas gracias a ti por la invitación, y cuando quieras ya sabes dónde estamos. Te mando un abrazo hacia Valencia, ¿vale? Igualmente. Gracias, José Luis.